Hasta ahora hemos visto que GeneXus establece relaciones entre transacciones y entre tablas, basándose en los nombres de atributos que encuentra iguales. Por ejemplo, en la transacción Attraction se encuentra el atributo CountryID, con rol de llave foránea, dado que con igual nombre está presente en la transacción Country. Y allí es llave primaria. Por su parte, el atributo CountryName también se encuentra en ambas transacciones con el mismo nombre, por lo que GeneXus interpreta que se trata del mismo atributo. En este caso no es un atributo primario, así que GeneXus determinará almacenarlo en la tabla Country y no en la tabla Attraction. De modo que GeneXus siempre asume que si usamos el mismo nombre de atributo, estamos representando al mismo concepto. Sin embargo, hay casos en los que podríamos necesitar usar nombres distintos para el mismo concepto e indicarle a GeneXus que ambos nombres significan lo mismo. Veamos esto. Supongamos que en la agencia de viajes nos piden registrar los vuelos que ofrecen a los clientes para arribar a una atracción turística, y debemos registrar para cada vuelo el aeropuerto desde donde parte, así como también el aeropuerto de llegada. Para representar esto, vamos a crear en primer lugar una transacción de nombre Flight. Definimos el atributo FlightID, que automáticamente queda basado en el dominio ID. Y ahora detengámonos a pensar qué otra información debemos registrar. Cada vuelo, como decíamos, tendrá un aeropuerto de partida y un aeropuerto de llegada. Pero los aeropuertos tendremos que poder registrarlos por sí mismos, así luego podremos referenciarlos desde los vuelos. Así que dejemos de trabajar en la transacción Flight por un instante y vamos a crear otra transacción de nombre Airport. Definimos entonces que cada aeropuerto tiene un identificador Airport ID, un nombre Airport Name, y cada aeropuerto se encuentra en un país y en una ciudad, así que vamos a agregar los atributos Country ID, Country Name, City ID y City Name. Salvamos. Y ahora volvamos a ver cuál era nuestra necesidad en la transacción Flight. Necesitamos agregar a cada vuelo su aeropuerto de partida y su aeropuerto de llegada. Así que volvemos a la transacción Flight y vamos a agregar los atributos Airport ID y Airport Name. Pero cuando intentamos agregar nuevamente Airport ID, GeneXus nos dice que hay un error, que estamos agregando un atributo con nombre duplicado. Y lo mismo nos va a pasar con el atributo Airport Name que pensábamos agregar para representar el nombre del aeropuerto de llegada. ¿Cómo podremos hacer entonces para ingresar dos aeropuertos en una misma transacción? Evidentemente vamos a tener que usar nombres de atributos diferentes para almacenar la información de origen y de destino del vuelo que queremos registrar. Vamos a borrar entonces los atributos que originalmente habíamos ingresado y vamos a definir atributos con nombres nuevos. Vamos a llamar Flight Departure Airport ID al identificador del aeropuerto de origen del vuelo y Flight Departure Airport Name al nombre del aeropuerto de origen. Bien, hemos definido nombres de atributos nuevos, pero para GeneXus estos nombres de atributos no tienen relación con Airport ID ni Airport Name.
Tal como dijimos antes, si usamos nombres distintos en la transacción flight y en la transacción airport para identificar el concepto de aeropuerto, GeneXus no establecerá ninguna relación entre ambas transacciones. Para verificar esto que acabamos de decir, vamos a crear un diagrama de transacciones. Y vamos a arrastrar a las transacciones airport y flight. Y vemos que efectivamente GeneXus no encuentra relación entre ellas, ya que no se identificó ninguna clave foránea en flight que permita la relación con airport. Otra forma de ver esto es prestar atención a la forma en que GeneXus nos muestra en la transacción flight al atributo identificador del aeropuerto. Vemos que está señalizado con el símbolo cuadrado que indica que es un atributo secundario y no es considerado como clave foránea. Comparemos esto con la definición del identificador del país en la transacción attraction. En attraction, el atributo Country ID tiene una flecha que apunta hacia arriba, lo cual nos indica que es un atributo clave foránea. Pero no es el caso del atributo Flight Departure Airport ID en la transacción flight. Entonces, ¿cómo hacemos para que GeneXus pueda asociar distintos nombres a un mismo concepto? Necesitamos que Flight Departure Airport ID, aunque se llame distinto que Airport ID, sea considerado como tal, o sea, como un identificador de aeropuerto. Y lo mismo ocurre con el nombre del aeropuerto. ¿Cómo lo podremos lograr? La respuesta es mediante la definición de subtipos. Cuando un atributo se llama distinto a otro ya definido, pero ambos representan el mismo concepto, podemos decirle a GeneXus que el nuevo atributo es subtipo del otro. Y a partir de ese momento, GeneXus los considerará exactamente como si fueran la misma cosa. Por lo tanto, GeneXus tratará al atributo Flight Departure Airport ID exactamente como si fuera un Airport ID, es decir, lo identificará como clave foránea en la transacción flight. Y lo mismo haremos con Flight Departure Airport Name, indicaremos que es subtipo de Airport Name. Veamos esto en la práctica. Para definir subtipos, lo primero que debemos hacer es crear un grupo de subtipos. Así que creamos un nuevo objeto de tipo subtype group y ponemos como nombre Flight Departure Airport. Ahora en esta primera línea digitamos la tecla con el punto y GeneXus nos sugiere los atributos que comienzan con Flight Departure Airport que ya habíamos definido en la transacción flight. Elegimos entonces a Flight Departure Airport ID, presionamos tabulador y como queremos que Flight Departure Airport ID sea subtipo de Airport ID, elegimos como supertipo al atributo Airport ID. Ahora agregamos a Flight Departure Airport Name y definimos que su supertipo es Airport Name. Grabamos. Vayamos ahora a la transacción flight y observemos que el atributo Flight Departure Airport ID tiene el símbolo de la flechita hacia arriba, que indica que será tratado como clave foránea, y además el símbolo de la letra S, que indica que es un atributo definido como subtipo. Vamos ahora a proceder de igual manera para definir los atributos que permitan registrar el aeropuerto hacia donde llega el vuelo. Vamos a definir entonces los atributos Flight Arrival Airport ID y Flight Arrival Airport Name.
y grabamos. Creamos ahora un nuevo objeto de tipo subtype group y ponemos como nombre Flight Arrival Airport. Digitamos el punto. GeneXus nos ofrece los atributos que comienzan con Flight Arrival Airport y elegimos Flight Arrival Airport ID. Damos tabulador y declaramos que sea subtipo de Airport ID. Ahora agregamos a Flight Arrival Airport Name y definimos que su supertipo es Airport Name. Grabamos. Veamos nuevamente la estructura de la transacción Flight y volvamos a analizar ahora un diagrama, ya sea de transacciones o de tablas. Arrastramos las transacciones Airport y Flight y las relaciones ahora nos muestran que GeneXus considera a los atributos subtipo identificadores de aeropuerto en Flight exactamente igual que si hubiéramos referenciado a Airport ID. Vemos entonces que GeneXus ha encontrado la relación entre Flight y Airport. Veamos en funcionamiento todo esto. Presionemos F5. En primer lugar vamos a definir aeropuertos, así que ejecutamos la transacción Airport. Vamos a ingresar al aeropuerto Guarulhos. Indicamos el país, Brasil, y la ciudad, San Pablo. Ahora vamos a registrar al aeropuerto Charles de Gaulle. Seleccionamos Francia y la ciudad, París. Confirmamos. Pasemos ahora a registrar un vuelo. Ejecutamos la transacción Flight. Como aeropuerto de partida vamos a elegir Guarulhos y como aeropuerto de llegada Charles de Gaulle. Vamos ahora a registrar otro vuelo. Probemos de digitar el aeropuerto 15. Sale el aviso de que este aeropuerto no existe. Ahora, si utilizamos esta flechita, vemos que contamos con los mismos controles y ayudas que si los atributos fueran las llaves foráneas con sus nombres originales, pero en realidad se trata de atributos subtipos de ellos. Y esta es justamente la idea, que definiendo subtipos logramos definir que nombres de atributos distintos correspondan al mismo concepto. Bien, vimos que el uso de subtipos nos permitió representar una situación que se da en la realidad, y es que un vuelo tiene dos aeropuertos que cumplen distinto rol. Uno es el aeropuerto de partida y otro es el aeropuerto de llegada. Algo a hacer notar es que si bien hemos definido atributos con nombres descriptivos que hacen alusión al rol de partida y de llegada respectivamente, también fue de gran importancia agrupar en el mismo grupo de subtipos a los atributos que se corresponden. Observemos que no hemos incluido a todos los subtipos en un mismo grupo, ni a los dos atributos subtipos primarios por un lado en un grupo y a los dos atributos secundarios por otro. Hemos agrupado los atributos que definen al aeropuerto de partida juntos en un grupo y a los atributos que definen al aeropuerto de llegada juntos en otro grupo. Esto es así porque GeneXus entiende con este grupo que cuando se ingresa valor para este identificador de aeropuerto, Flight Departure Airport ID, el nombre de aeropuerto correspondiente a este identificador tiene que cargarse en este atributo Flight Departure Airport Name y no en el otro nombre de aeropuerto que hay en la transacción.
De la misma manera, GeneXus entiende que cuando se digita valor para el identificador de aeropuerto Flight Arrival Airport ID, el nombre del aeropuerto correspondiente debe cargarse en el atributo Flight Arrival Airport Name. Bien, ahora supongamos que en la transacción Flight queremos para cada aeropuerto ver, además de su nombre, su país y su ciudad. Esto simplemente se resuelve definiendo más atributos subtipos en cada grupo que corresponda, con un buen nombramiento de los mismos e indicando sus supertipos. Y de esta manera GeneXus va a entender que para el subtipo primario del grupo deberá inferir todo el resto de la información asociada. Vamos a hacerlo. En este grupo de subtipos vamos a definir a los atributos Flight Departure Country ID como subtipo de Country ID, Flight Departure Country Name como subtipo de Country Name, Flight Departure City ID como subtipo de City ID y Flight Departure City Name como subtipo de City Name. Grabamos. Y ahora vamos a agregar estos nuevos atributos a la estructura de la transacción Flight. Grabamos. Y lo mismo hacemos para el otro grupo de subtipos. Definimos Flight Arrival Country ID como subtipo de Country ID, Flight Arrival Country Name, subtipo de Country Name, Flight Arrival City ID, subtipo de City ID y Flight Arrival City Name, subtipo de City Name. Salvamos y también los agregamos en la estructura de la transacción Flight. Grabamos. Nuevamente presionemos F5 para ejecutar la aplicación. Abrimos la transacción Flight. Consultamos nuestro primer vuelo y podemos ver de cada aeropuerto su país y su ciudad. De esta forma hemos visto cómo resolver una doble referencia a un mismo concepto, pero con distintos roles, ya que los dos aeropuertos debían obtenerse de la misma tabla, pero cada uno tenía diferente rol. Para finalizar, es importante saber que estas podrían haber sido también soluciones válidas. En esta primera propuesta se ha definido un único grupo de subtipos, el grupo correspondiente al aeropuerto de partida, y se ha dejado los atributos supertipo para el ingreso del destino. Y esto es completamente válido. En esta segunda propuesta se ha definido un único grupo de subtipos también, pero en este caso para el grupo correspondiente al aeropuerto de llegada. En resumen, los subtipos nos permiten indicarle a GeneXus cómo asociar distintos nombres de atributo a un mismo concepto. Y como vimos, las validaciones y todo el comportamiento de los subtipos será idéntico a si hubiéramos usado los atributos supertipos. Para finalizar, actualizamos los cambios en GXServer.
Agregamos el comentario y presionamos Commit.